Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, mi estimado joven, dependiendo a qué horas tomes el tiempo para ver este video. Agradecido estamos con el Señor porque tomas el tiempo de preocuparte y tomas el tiempo de aprender más de su palabra. Así como estás, quiero que cierres tus ojos, vamos a orar. Amado Padre que habitas en gloria, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la vida de este joven o jovencita que me está escuchando el día de hoy. Gracias por su vida y por tomarse él el tiempo de poder escuchar tu palabra, de poder aprender de tu palabra y sobre todo de poner en práctica tu palabra. Ruego que no haya ninguna distracción, Señor, delante o alrededor de su casa, Señor. Que su corazón, su mente, Señor, esté puesta en lo que tu palabra dice el día de hoy. Abre nuestros corazones, nuestra mente, tu palabra, para poder aprender de ella. Gracias por lo que has hecho y lo que harás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, joven, agradezco al Señor porque nos has permitido llegar en este momento, ¿verdad? Esperando que los videos que hayas visto los puedas tomar en consideración y puedas tener esa oportunidad de verlos. Estos videos, ¿verdad? No es para poder aumentar tu carga, molestarte o hacer que te sientas ya un poco pues con tantas cosas por hacer. Más que todo los videos que subimos es para que pues tú tomes el tiempo para con Dios, tomes esa decisión de buscar más de Él y queremos ayudarte por medio de estos videos. Ahora, el día de hoy quiero tomar o queremos hablar acerca de el tema la fe crece conforme a la Biblia. Ahora, el día de hoy veremos cómo mi fe aumenta con uno de los tres elementos esenciales para un joven creyente. Ahora, esos tres elementos esenciales son el orar, el leer la Biblia y el congregarse. Y el día de hoy veremos cómo mi fe aumenta conforme a la Biblia. Y sí, es la palabra de Dios. Ahora, la humanidad no está 100% convencida que la Biblia es dada por Dios. Creen que fue hecha por hombres, que no tiene alguna validez, ya que deja por fuera algunos libros, como los libros apócrifos. Hay algunos libros en la historia, ¿verdad?, que fueron hechos por personas que estuvieron en una época donde Dios actuó. Por ejemplo, hay un libro que se titula el libro de Enoch. Tal vez lo has escuchado o no lo has escuchado, ¿verdad? Pero los eruditos o los estudiosos han de denotar que este libro muy bien debería estar en la Biblia, pero curiosamente no está en la Biblia. Y viene a la mente algunas situaciones o algunos requisitos que hacen falta para que ese libro esté en la Biblia. Ahora, déjame decirte algo, mi estimado joven. Los libros que tenemos en la Biblia, Dios, con su gran propósito de enseñarlo lo que nosotros debemos de aprender, lo fue estipulando por cada hombre que escribió o por cada persona que iba haciendo o conformando este libro. Ahora, si esos libros que hablan acerca de Dios y demuestran su poder, su deidad, no están en la Biblia, es porque el Señor meramente no lo quiso. Y si no lo quiso, pues no debemos de batallar, no debemos de, bueno, si tú quieres buscar más porque Dios no lo quiso, pues bien lo puedes hacer. Pero no es que yo me cierre a que yo diga, es que Dios no lo quiso y nada más, no, sino que hay un propósito porque Dios no quiso que estos libros no fueran conjuntados en la Biblia. Pero bueno, volviendo a lo que decía, ¿verdad?, acerca de estos libros, hay varios libros que también están por fuera y también traen algunas cosas muy interesantes.
que si tú tienes el tiempo y la curiosidad de encontrar esos libros, has de dar cuenta, ¿verdad?, de algunas cosas sorprendentes. Pero bueno, eso te lo dejo para ti como una observación. Ahora, volviendo a lo que decía acerca de la palabra del Señor y de que la humanidad no cree y no está 100% segura de que la Biblia es dada por Dios, es que a la verdad Satanás ha puesto engaño al ser humano para no creer a lo que dice su palabra. Y tú me dirás, hermano, ahora es culpa de Satanás. Sí, mi estimado joven, porque Jesús en San Juan 8:44, y quiero que vayas ahí, quiero que tengas tu Biblia ahí, si la tienes, pero si no, aquí mismo te lo proyecto. San Juan 8:44 dice lo siguiente, dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y esto es el versículo o el punto clave que quiero que entiendas. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, Jesús aquí está confrontando a algunos religiosos o algunas personas que no eran afín a ellos, que tenían envidia, que no le creían y que estaban en contra de Jesús. Entonces, cuando Jesús se confronta a ellos, Jesús le dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y en el versículo 44 da en específico de que el diablo es mentiroso y es padre de mentira. Entonces, al estimar de que él es mentiroso, ha engañado a una gran parte del ser humano en cuanto a la Biblia. Por eso yo recuerdo cuando yo evangelicé por primera vez y evangelicé a una persona adulta. Esta persona adulta, ¿verdad?, me confrontó con la pregunta de que la Biblia no era de Dios, que no creía en la Biblia. Entonces, como yo era un joven creyente inexperto, no le podía decir de que si era cierto. Y tú me dirás, hermano, pero tú eras en la iglesia, estabas creyendo o estabas en los caminos del Señor. Pero ahí está el detalle, mi estimado joven. ¿Cómo le puedes creer a Dios si tú no lees la Biblia? ¿Cómo le puedes creer a Dios de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a guardar, de que Dios hará esto, si no lo lees en la Biblia? Entonces, este tema te va a ayudar a poder confrontar, a poder retarte a leer tu Biblia. ¿Cuántos jóvenes hoy en día no leen su Biblia? ¿Cuántos jóvenes hoy en día no toman un tiempo para leer la Biblia? Nos interesa estar pegados al celular, pendientes de un mensaje de una persona de que, bueno, en algún momento es importante, pero ¿cuántos mensajes en vistos tenemos por parte de la Biblia sin leer? ¿Cuántos mensajes importantes para nosotros los jóvenes tenemos sin contestar? Ahora, volviendo a lo que dije a las personas sobre que la Biblia no fue escrita, a lo que las personas dicen de que la Biblia fue escrita por hombres, hay que decirles a esas personas que sí hombres escribieron la Biblia, y entre ellas tenemos a reyes, a pastores de ovejas, a doctores, a profetas, a coperos de reyes, entre muchos, los cuales aproximadamente 40 hombres escribieron la Biblia. Ahora, pero hay algo que resaltar. Si bien estos hombres escribieron la Biblia, estos hombres fueron inspirados por Dios. Y lo vamos a leer en la misma Biblia, porque en la misma Biblia nos da la respuesta. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, un versículo conocido. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, nos da un panorama muy amplio acerca de la inspiración de la Biblia. Dice así:
Toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, sabiendo que es inspirada por Dios, hay que resaltar que estos escritores, estos pastores, estos reyes, estos profetas, estas personas llamadas por Dios, hablan de cómo ellos tuvieron o fueron inspirados por Dios. En 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo del 1 al 16, has de notar cómo ellos obtuvieron la Biblia. Tuvieron un panorama de cómo ellos fueron inspirados por Dios. Y en específico, en el libro de Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 20 al versículo 21, nos da el punto clave. Y quiero que pongas mucha atención. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Y el versículo 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, estos dos versículos son claves cuando una persona pregunta o dice de que la Biblia no es, fue escrita por hombres. Hay que darle la razón, porque cuando uno escribe, ¿verdad? Pues escribe obviamente por él. Pero estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. Y aquí lo podemos denotar. Ahora, estimando todo esto, y traigo todo esto porque incluso los jóvenes creyentes no creen a lo que dice la Biblia. Piensan y estiman que es algo fantasioso, que no es algo creíble. Y cuando uno la lee, ¿verdad? Pues como que no da un poquito de interés, como que es una pesadez. Ahora, ¿cómo creer en la Biblia de que hubo un diluvio? ¿Cómo creer que había un gigante? ¿Cómo creer que vino un Salvador si no la leo? Si no paso el tiempo poder reflexionar, poder escuchar por parte de Dios su palabra. Pero es que si no lees, ¿cómo entenderás? ¿Cómo aumentarás tú tu fe si no crees en la Biblia o lo que dice? Vuelvo y repito, si no lees la Biblia, tu fe mengua, ya que no creerás en las bendiciones o en las consecuencias y en todo relacionado a Dios. Ahora, si yo paso tiempo leyendo la Biblia, si yo paso tiempo en cada versículo, en cada capítulo, escuchando lo que Dios quiere para conmigo, mi fe va a aumentar. Voy a creer a lo que dice ese capítulo, voy a creer a lo que dice ese versículo. Pero si no paso en la Biblia, si no paso leyéndola cada día, mi fe va a menguar. Por eso hay confusiones de que soy salvo, no soy salvo, me va a perdonar Dios por este pecado, no me va a perdonar Dios por este pecado. Pero es por lo mismo, porque no leemos. Nos interesamos más en las cosas de este mundo, nos interesamos más en lo que dice este mundo para con nosotros. Y no nos interesa saber lo que Dios quiere para con nosotros. Así que, mi estimado joven, escucha este precioso himno.